Dios poderoso, tú gobiernas la creación, con tu palabra, Señor. Paren su Biblia. Vamos con Romanos, capítulo 14. Romanos 14. Es bueno que lo tenga en memoria de vuelta y pueda ya guardarlo en su corazón. Una parte panorámica de Romanos. Dijimos muchas veces, hermanos, que Romanos hasta el capítulo 11, por decirlo así, empezando el 12, Pablo trata netamente casi toda una parte teórica y teológica sobre cómo Cristo nos ha salvado y cómo Dios ha justificado al pecador. Eso lo entendemos muy bien, ¿verdad? Y a partir de ahí, ¿se acuerdan que Pablo dijo que es tremenda la palabra de Dios? Que es profunda, oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría de Dios, decía Pablo. Al explicar todo se quedó maravillado Pablo de lo que hizo Dios con el pecador por medio de Cristo. A partir de ahí, hermanos, comienzan los deberes cristianos. Es como un profesor en la facultad o en el colegio que empieza 3, 4 unidades, la parte teórica, ¿verdad? Los que fueron al colegio, a la facultad, muestra toda la parte teórica y después empieza una parte práctica. Bueno, vamos a hacer un trabajo práctico, dicen, ¿verdad? ¿Para qué es el trabajo práctico? Para ver si se aprendió o no se aprendió la parte teórica. O exposición. Pasa un grupo y expone para ver si interpretó, entendió lo que se expuso. Entonces Pablo en el capítulo 12 empieza con los deberes cristianos que estuvieron viendo con Misael y Natanael. ¿Y qué tipo de deberes? Por ejemplo, cómo se ama al prójimo, el amor sea sin fingimiento, Romanos 12:9. Ahora que son salvos y saben cómo les perdonó Cristo, entonces que el amor sea sin fingimiento, amen como Cristo les ama. En Romanos 13 vieron con Natanael, honren a las autoridades, respeten a los gobernantes. No hagan lío ustedes los creyentes, respeten a los gobernantes, oren por ellos, paguen sus impuestos. ¿Para qué? Para que por medio de esa actitud haya paz para la iglesia y se pueda predicar el evangelio. También para testimonio. Imagínense, nosotros también somos patoteros. No puede ser, ¿verdad? Los creyentes también cometen mucha violencia, es la misma cosa. Pero Dios dice no, respeten a las autoridades porque fueron puestas por Dios. Eso es un deber cristiano que vimos en los domingos pasados. Y en Romanos 14, si tienen ahí, ahora vamos a ver los deberes cristianos dentro de la iglesia. ¿Cómo debemos portarnos entre nosotros? Tenemos que llevarnos bien, ¿verdad? Es lo ideal. Imagínense esta congregación, si Dios quiere, el día de mañana con 500 miembros. Socorro, pastor. No sé, doy un número. Hay iglesias de 10.000 miembros, hermano. De 5.000 en países grandes, ¿verdad? ¿Cómo se llevarán? ¿Cómo se llevará ese pueblo? Pero con lo que estamos aquí, hay deberes. ¿Cómo debemos comportarnos entre creyentes? Dice en Romanos 13, fíjense, para darle el empujón para Romanos 14, Romanos 13, miren su Biblia, Romanos 13, 13 y 14, dice, andemos como de día, honestamente, no en glotonería ni borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia,
sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne, como trampolín. Son libres, dice el Señor, son libres, Cristo les libertó. No deben cumplir rituales, no deben hacer sacrificios de animales. Cristo los libertó del pecado. Son libres. La analogía de lo que hizo Cristo con el pecador es como un esclavo encadenado durante la época de Pablo, y viene alguien y te compra y te sueltan las cadenas y te dice, sos libre. Esa es la analogía de la libertad que nos dio el Señor, hermanos. Somos libres de la esclavitud del pecado. Ahora bien, Pablo dice, versículo 14, usen esa libertad ¿para qué? Para vestirse del Señor Jesucristo, para dar testimonio. Y no provean para los deseos de la carne. Son libres, ya no vivan como esclavos. Ya no vivan como esclavos. Dice en Romanos 14, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres, el que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Pablo observaba problemas en las iglesias de su época. Había un problema de relacionamiento. ¿Saben por qué, hermanos? Porque se convertían judíos que venían del judaísmo, de la ley de Moisés. Ellos tenían la palabra, el Antiguo Testamento. Era el pueblo escogido de Dios. Y también se convertían griegos, los gentiles, los que no eran judíos. Se convertían personas del Imperio Romano que no eran judíos. Y se reunían en un lugar como este, por decirlo así. Y los líderes empezaban a comentar los problemas que empezaron a ver en la iglesia, en la convivencia. Y uno de ellos era la parte de sacarse en cara las cosas, porque uno come cosas que se había prohibido en el Antiguo Testamento, pero un judío vio que un gentil come un asado con la sangre, morcilla, famoso, no sé si les pasó ya esas experiencias. ¿Estás comiendo morcilla? Y para el judío era chocante muchas cosas, para el gentil era chocante también la actitud de los judíos. ¿Qué traían los judíos? Eran liberados, eran convertidos. Ellos sabían que Jesús es el Señor, pero venían todavía con algunas ropas legalistas. Ellos decían, sí, Cristo me libertó, pero la semana que viene es la fiesta de las luces, es la fiesta de esto, la fiesta del Levítico, se acordaba. Tenemos que celebrar porque esto. Otros enseñaban, sí, Cristo nos libertó, pero hay que seguir circuncidándose para que sea salvo. O sea, tenían todavía condimentos del Antiguo Testamento. Y el gentil traía, hermanos, la liberalidad de los cultos. Por ejemplo, los cultos paganos se celebraban con mucho baile, mucho alcohol y terminaba mal. Si ustedes estudian las fiestas paganas de los griegos, terminaba muy mal. Borracheras. Por eso vimos en Romanos 13, ¿vieron en Romanos 13:13? Ya no anden en glotonería, borracheras. Ellos pensaban que celebrar a Dios en el culto era la misma cosa. Gritar, viva la pepa, ¿verdad? Ellos creían que se celebra así también un culto al Señor, como celebrábamos a los dioses antes. Entonces había un choque cultural, hermanos. Había un choque de costumbres y había un choque de convicciones, de creencias. Por eso Pablo se toma todo el capítulo 14 para decirle a la iglesia cómo se debe comportar.
Pero eso no pasa solamente en la época de Pablo, sucede hasta el día de hoy. Seguro que aquí, hermanos, hay gente que son hijos de creyentes o nietos de creyentes. Ya viene, yo de bebé estoy en la escuela dominical, dice. O sea, se crió ahí, abrió los ojos, se encuentra con la profesora de música cristiana, Jesús te ama, versículo, o en la casa se crió con versículos por todos lados, ¿verdad? Es algo normal, natural. Escuchó conversaciones como gloria a Dios, amén, vamos a orar por los alimentos, desde que nace. Otros vienen de otras religiones. Algunos de ustedes fue ateo. Algunos de ustedes viene, yo fui seminarista, dicen algunos. En serio, de todo. Porque Dios salva a todo tipo de gente. Otros vienen de todo perforado, vienen, ¿no? ¿Por qué? Porque era rockero último por ahí, era cantante de rock, no sé, viene todo agujereado su cuerpo. Porque andaba en eso, pero Dios le libertó, viene. Entonces la convivencia se tiene que hacer tolerable, ¿verdad? Porque a veces va a ser chocante observar a mi hermano haciendo algo que cosas. Entonces, ¿qué dice Pablo? Fíjense, había ese problema, pero mayormente Pablo se puso del lado de los más inmaduros. ¿Qué significa aquí débil? Fíjense en su Biblia. Débil, hermanos, no significa que tiene menos fe o es menos cristiano que el otro, que el más fuerte. No significa eso aquí débil. Significa el que le está costando más entender la libertad que tiene en Cristo. Eso significa débil. Le está costando más madurar. Está en proceso de entender mejor el evangelio. Eso significa también. El nuevito, el nuevo de la iglesia. Los más nuevos, ¿verdad? Que le aman al Señor, se entregaron al Señor, pero le va a chocar todavía ver cosas. Entonces el más maduro, el que tiene más libertad, más convicciones, el que sabe que haciendo esto no es pecado, entiende por la Biblia que tiene esa libertad. Porque como pastor, hermano, uno recibe de diferentes quejas o comentarios o problemas, ¿verdad? Durante los años. O preguntas. Viene el nuevito y dice, pastor, consulta, porque tiene miedo de pecar. ¿Puedo ver fútbol? Así, a su pregunta parece una tontería, ¿verdad? Pero escuchó por ahí en una radio por ahí que es satánica la tele, es del diablo el televisor. Entonces, ¿puedo ver fútbol? ¿Puedo hacer esto? Y muchas cosas. Entonces, fíjense la orden de Pablo para los que tienen más libertad o entienden mejor la libertad, los maduros. Fíjense lo que dice, versículo 1, mire conmigo. Recibidle, recíbanle. Aquí la palabra recibid, hermanos, significa esto. Es como cuando vas a hospedar a alguien que vos querés y preparás la casa, ¿verdad? Preparás el lugar, va a venir mi pariente de tal lugar, mi primo, mi amigo, y vos te vas al supermercado, llenás la heladera, limpiás bien la casa, le preparás su habitación. Eso significa recibir, con esa actitud. No significa aquí, bueno, aguantarla al hermano. ¿Quién va a venir? La suegra. No. Recibid con alegría es. A propósito, ponete las pilas para recibirle y hospedarle. Ese es el imperativo acá. El verbo recibir significa eso en griego. Con ganas. Recibidle. ¿Saben por qué? Porque tenés que pensar, mi hermano más maduro, que Cristo murió por él. Cristo murió por él y como murió por vos también. Y que vos fuiste también débil. Y estás siendo débil hasta hoy en algunas cosas. Pero no para contender sobre opiniones. ¿Qué significa eso? Voy a convivir con él, pero no
para ser rival de mi hermano. Versículo 2, fíjense, porque uno cree que se ha de comer de todo. ¿Quién es ese, hermanos? El gentil. No tenía restricciones en cuanto a la comida. Ustedes leen en Levítico, no comerás estos animales, decía la lista, ¿verdad? Levítico 16, 17. No vas a comer víboras, no vas a comer una lista de lo que no se puede comer. Animales con pezuña. ¿Pero por qué, hermanos? No solamente por motivos de que eran animales para sacrificios paganos, sino también por salubridad. Recordemos que los israelitas vivían en el desierto, hermano. No se podía comer nomás todo lo que hay. No hay hospitales, no hay vacunas, no hay nada. En pleno desierto, en tiendas. Dios no solo les guió, sino que Dios les educó a los israelitas. Inclusive la mujer que tenía su periodo tenía que apartarse del campamento, por ejemplo. Era todo prevención, un sistema de salud que Dios creó en aquel tiempo. Por eso dice acá el versículo 2, uno cree que se va a comer de todo. Entonces vienen hermanos y seguramente alguno de ustedes toma un poco de alcohol en la comida, toma vino, toma cerveza. Porque el versículo 2 dice, porque él cree que se va a comer de todo, no hay problema con eso. Yo como de todo, dice, ¿no? Tomo también un poco, no hay problema. Ahora, fíjense el versículo 2, hay el otro problema. Pablo explica también la otra cara, está el otro tipo de hermano. Otro que es débil, come solo legumbres. Tiene miedo, o sea, sabe que Cristo le salvó, pero como es débil, tiene miedo que si come tal cosa que come el otro hermano, va a pecar contra Dios. Tiene el recuerdo del Antiguo Testamento, las prohibiciones. No entendió bien que Cristo le hizo libre, hermanos. Libre le hizo el Señor. No entendió todavía todo de que las fiestas, los días, eran una sombra, una figura de lo que Cristo iba a hacer. Lo está comprendiendo de a poco. Por eso había que tenerle paciencia y recibirle. Fíjense lo que dice después el versículo 3. El que come, este es el gentil, ¿verdad? El que come de todo. ¿Qué tiene que hacer, hermanos? ¿Cuál debe ser su actitud? El que no tiene problemas con el hermano, con comidas o con costumbres, no le menosprecie, no se burle, no le haga bullying, no se burle del débil. Cuando recién yo me convertí, no sé, no me di cuenta, hermano, pero es porque me gusta comer. Recién me convertí, estaba en el grupo de jóvenes y el famoso habla y mete la pata, ¿verdad? Estaba en el grupo ahí, todo es, ¿qué tal, chicos? Vamos por el San Juan, hay mucha empanada rica casera. ¿Y saben qué son los hermanos? Así, es como ir al no sé a dónde, hermano, al San Juan nomás yo dije, ¿verdad? Y había sido ese grupo, tenía toda una teología del San Juan, contra el San Juan, que la empanada ahí simboliza no sé qué. Ay, yo tenía un hambre, hermano. Entonces dije, ¿saben qué pensé? Sinceramente, está mal, perdón Señor, perdón, no, en el San Juan no. Otro con paciencia me explicó que esa comida está toda consagrada a los ídolos aquí, y la panza, ¿no? Y por todos lados, en junio, San Juan de aquí para allá, hermanos, en mi época. ¿Qué hago ahora? ¿Cómo se hace para romper el hechizo? Más o menos la pregunta es. Entonces fui directamente al pastor y el pastor me explicó, abrió la Biblia y me explicó, hermanos, tenés libertad. Porque me mostró otro pasaje con acción de gracias. Dale gracias al Señor. Ahora, dejarle tranquilo a los que todavía tienen problemas y dicen, no, eso es pecado, comer una empanada en el San Juan. Ahí comprendí, hermanos, que no todos tienen todo el entendimiento de la Biblia. ¿Se está entendiendo, verdad?
Entonces, convivencia. Fíjense lo que dice el versículo 3. No le menosprecia al que no come. Es como cuando uno va, una vez fui a una conferencia en la Argentina y todos eran pastores, y me hospedó un grupo de pastores y nos sentamos, y fue prudente el pastor dueño de casa y me dice: pastor, ¿no te molesta? En casa nosotros tomamos una copa de vino con el almuerzo. ¿Te molesta? No, métele. Interesante, ¿verdad? Pregunta si le molesta por causa de... Por ahí a mí me afecta, me choca verle a un pastor con una copa de vino. Entonces preguntó, ¿y cómo? Él me contó que tiene la costumbre de tomar en la casa, en familia, delante de los hijos. Bueno, dice aquí el versículo 3, el que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue. ¿Qué tiene que hacer el otro, el débil? No le juzgue. No le juzgue. Mientras no está explícito en la Biblia, hermanos, mientras un mandamiento no está claro en la Biblia, no le juzgues. Es algo de entendimiento, de convivencia. Dice después el motivo, versículo 3, ¿por qué, hermanos, tenemos que convivir sanamente en la iglesia? No menospreciarnos y no juzgarnos. Como les dije, a menos que sea un pecado explícito. Si yo le veo a mi hermano en algo que Dios realmente prohibió determinantemente, le tengo que decir. Ahí ya no hay menosprecio, no juzgue, no. Tampoco el hermano, mentiste. No mentirás. No me juzgues. No, ahí sí te juzgo, porque es un pecado abierto. Ahí sí te juzgo. ¿Se está entendiendo, hermano? En ese no hay libertad. Ese dice: no mentirás. Te tengo que exhortar como hermano. No se miente. Ahí sí es un pecado explícito. Pero cuando hay costumbres como la comida aquí, motivo de conciencia. Vamos a ver más adelante sobre la conciencia. Ahora el motivo, versículo 3, fíjense el versículo 3, ¿por qué tenemos que tolerarnos los débiles y los fuertes, los maduros o los inmaduros? Con los inmaduros. Esta es la clave del versículo 3 al final, porque Dios le ha recibido. ¿Se acuerdan la palabra recibir? Dios le hospeda con gusto a los dos. Dios preparó la habitación para los dos. Dios llenó la heladera para los dos. Dios les quiere recibir y hospedar a los dos en su reino. Y murió en la cruz por los dos. Entonces, hermano, aprenda a no volverse loco cuando ve cosas. Amén. Me voy de esta iglesia. No, tranquilo. Usted no sabe el contexto de dónde viene el hermano, la cultura que tiene, qué pasó, no está entendiendo. Una vez vi un hermano, parece simpático, pero se escandalizó la gente, pero yo no, hermano, porque yo me identifiqué con la persona. Participó todo del culto el hermano, salió afuera y prendió un cigarrillo y hizo: gloria a Dios, dijo. Bueno, sabía que se iban a reír, pero literalmente dijo: gloria a Dios. Yo salí, o sea, los ujieres, ya saben, fruncidos, como para pegarles se ponen los ujieres. Escándalo en la casa del Señor. No, yo me fui, le dije a los ujieres: yo le conozco a él, déjame. Nos sentamos, hablamos. Había sido, él no entendía que no está bien fumar, o que salió y fumó. ¿Y por qué dijiste gloria a Dios? No, y la prédica, cómo me tocó, dijo. Tremendo, ¿eh? Le tocó, pero prendió Son cosas que no entendemos de la mente, hermano, que hay que tener paciencia. ¿Saben por qué le digo que hay que tener paciencia? Porque hoy ese hermano que está en otra iglesia permanece, persevera, hace como 15 años, sirve al Señor, dejó de fumar, tenía que entender mejor el evangelio, nada más. ¿Estamos entendiendo, hermano?
Porque si vamos a practicar legalismo, le vamos a expulsar al hermano. Vete de aquí. Tienes que ser santo. No, hay que escucharle a ver qué pasa. ¿Quién es? ¿Cuánto entendimiento tiene de la libertad que Cristo le dio? Versículo 4. Entonces Pablo hace una pregunta retórica, como preguntándoles a la congregación, diciendo: ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? ¿Quién eres tú? ¿Quiénes somos nosotros, hermanos, que juzgamos a los hijos de Dios? Acuérdense de juzgar, tenemos que juzgar, lo que hay que juzgar, pero estas cosas no. Hay libertad de conciencia. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme. Segundo motivo, hermanos, está en el versículo 4. El segundo motivo por el cual debemos recibir al débil. Dice, lea conmigo, versículo 4 al final dice: porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Si ese hombre que salió a fumar después del culto, Dios realmente le salvó, Dios le va a sostener. Amén. Va a andar así, sus primeros pasos cristianos van a andar así, hermanos, como todos nosotros. Hasta ahora creo que todos andamos así. Y en ciertos sentidos todos tenemos diferentes fortalezas espirituales y debilidades. A algunos les choca algo, a otro no le afecta lo que hizo el hermano, pero otra cosa sí le afecta. Pero al hermano había sido no le afecta tanto. Y cosas así, somos todos diferentes, hermanos. Entonces dice aquí el versículo 4: porque el Señor le hace estar firme. El Señor va a sostener a ese hermano débil. Versículo 5. Otro problema que había en la iglesia era el calendario festivo para celebrar a los dioses, los gentiles, y a Jehová, el Dios de Israel, los judíos. Fíjense, versículo 5. Uno hace diferencia entre día y día. Otro juzga iguales todos los días. El famoso, hermano, no sé si le pasó ya alguna vez, si usted tiene muchos años de iglesia, que hay hermanos que tienen, pero ya al extremo, demasiada estima solo del domingo. El domingo que se porta santamente, hermanos. El domingo. ¿Saben de dónde viene eso? De la iglesia tradicional romana. Malas palabras. El domingo lee su Biblia, el domingo tiene una mentalidad de Cristo, el domingo. De lunes a sábado, hermanos, cualquier cosa de su vida. Ese es el problema que había también. Exaltar un domingo. Cuando que todos los días deberíamos vivir para el Señor. Todos los días. Sabemos que el domingo es un día, un plus especial, claro. Pero ¿por qué tengo que totalmente ser carnal el lunes si yo soy creyente? El creyente maduro debería caracterizarse por un estilo de vida estable. De lunes a lunes es la misma persona. Y de lugar en lugar, en su casa, afuera, en el trabajo. Son lo mismo. El mismo temperamento, las mismas reacciones, tus mismas palabras. Sos transparente. Debería ser el ideal. Pero fíjense lo que dice el versículo 5. Uno hace diferencia entre día y día y otro juzga todos los días iguales. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Aquí hablamos de la conciencia, de las convicciones. Un ejemplo de las convicciones, para que no haya problema en la iglesia. A veces converso con hermanos de diferentes iglesias y le visito en la casa y yo observo, miro la sala, qué linda tu cocina, y no encuentro la tele, hermanos. No está la tele. A otro hermano sí, 80 pulgadas, tranquilo. No es pecado, hermano, pero tiene
Y nada, tiene un cinema en casa. Bueno, pero no hay tele, no hay tele. Vas a encontrar. Te van al patio por si la tele está en el patio. No está la tele, no hay tele. Entonces me despierta la curiosidad, hermano, no tenés tele. No, nosotros no miramos la tele. Hay tantas cosas mundanas ahí, te dicen, no, tantas perversiones, no. ¿Qué le voy a decir, hermano? Qué legalista que sos. Es una convicción que tiene. O te dice claramente, no necesitamos nosotros. Escuchamos prédica, leemos libros. ¿Se está entendiendo, hermano? Le tengo que atacar al hermano, es decir, tengo que presionarle para que tenga la tele colgada en la sala. Es una convicción, decisión personal. ¿Es pecado tener una tele colgada en la sala? No. ¿Y no tenerlo es pecado también? Tampoco. Aquí entra, fíjense el versículo 5, está convencido. Déjelo, hermano, no le moleste, está bien así. Pero si este hermano que no tiene tele me visita a mí y ve 8 teles, cada pieza en el baño, en todos lados hay tele, está prendida la tele, no me juzgue, el hermano no me debe juzgar. ¿Se está entendiendo? Ese es recibirnos. Cristo murió por los dos, por el que no tiene ni una tele y por los que tiene 5 teles. Yo entiendo así, a mí no me afecta tener 5 teles. Al hermano hace un escándalo tal vez, pero acá hay un mandamiento, recíbanle, sopórtense. Es motivo de convicción, porque la Biblia no dice explícitamente algo sobre el televisor. Versículo 6. El que hace caso del día lo hace para el Señor. El ejemplo de la tele. Él está convencido, el hermano, que así le gusta a Dios, sin tele. Y lo dejamos ahí, hermano. No toca el Evangelio, no está pisando la cruz de Cristo, no está haciendo una herejía, no está peligrando su salvación, no está torciendo las Escrituras. Es algo de la convicción personal. Ahí lo dejamos. Lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, 5 teles, yo creo que no le ofende al Señor que tenga teles. Yo creo así, no encuentro en la Biblia. Entonces para el Señor tengo teles. Tremendo, ¿verdad? Entonces, hermanos, no nos peleemos. Los dos estamos haciendo cosas para el Señor. ¿Estamos mintiendo? No. ¿Estamos violando los 10 mandamientos? No. ¿Estamos haciendo cosas que Cristo prohibió? No. Entonces, es costumbre, había sido el problema. Otro. Fíjense el versículo 6. El que come para el Señor come. Aquí entramos en San Juan, ¿se acuerdan? Hay hermanos que van a la fiesta de San Juan, piden empanada y oran: Señor, gracias por este alimento, en nombre de su amén. Pero ¿en dónde va a estar el pecado? Si vos estás burlándote del hermano que le choca eso, ña, mira, empanada, vos no podés comer, yo sí puedo, y ahí ya estás pecando, ahí ya está haciendo de tropiezo. ¿Se entiende el pecado? Ahí ya está haciendo de tropiezo. El tropiezo es el problema. Te estás burlando, estás menospreciando al débil. Amén. Fíjense lo que dice versículo 6. El que come para el Señor come. Come las legumbres o come carne con sangre. Cristo nos hizo libre. No hay más impedimento en el Nuevo Testamento sobre eso. Ahora, si el judío o alguien aquí cree, no, para mí, pastor, continúa, la sangre no se... Está bien, hermano, pero eso no es doctrina. Eso es una convicción personal. Hacelo, pero no obligues a nadie a hacerlo. ¿Se está entendiendo? Hacelo vos. No comas nunca la sangre. Si vos crees que te vas al infierno, no comas nunca la sangre. Pablo tenía buenas actitudes, hermanos.
Pablo cuando iba a predicar, acuérdense, iba a diferentes culturas y naciones, diferentes, a judíos, a gentiles. Pablo dice en otra parte, más adelante, que él, si es para salvar a este grupo, jamás voy a comer carne. Si este grupo solo come legumbres, y a mí me encanta el asado, pero voy a vivir con ellos y les tengo que salvar, tengo que llevarle el evangelio, chao carne, voy a comer como ellos comen para siempre. La actitud de Pablo, hermanos, tremendo, renunció a sus deleites personales por una meta mayor, la salvación de las almas. Versículo 6, vamos. Y el que no come para el Señor no come. Entonces están los dos con las mismas convicciones. Los dos con las mismas convicciones. El que cero alcohol, ni un trago de vino, ni nada, ni nada, para el Señor lo hace. Pero el que lo hace, para el Señor lo hace. ¿Dónde está el pecado con el vino, la cerveza y compañía, hermano? ¿Dónde está el pecado? Cuando te embriagas. Cuando te embriagas. Amén. Cuando te embriagas. Y ahí hay que tener cuidado. Tenés esa libertad de la copa de vino, pero tenés que estar consciente que estás jugando con fuego. Y tenés que tener un dominio y un dominio propio, hermanos, de no embriagarte. Amén. Ese nomás. Esa es la ventaja del que toma solo agua, que no arriesga nada con eso. Está lejos. Ahora, Dios no habla nada de tomar una copa de vino. Sí habla de la borrachera. A eso, ¿por qué? Porque deteriora la imagen de Dios en tu vida. La borrachera hace mucho daño, hermanos. Hay divorcios, se pierde familia, la salud, una lista de perjuicios que hace el exceso de alcohol. Mata gente. Hoy o ayer, no sé, con mi esposa era que casi nos chocó un borracho, ¿verdad? Sí, loco del volante, inconsciente. Nosotros con criatura. El cartel decía 40 kilómetros por hora, nosotros a 39 andábamos, hermano. Respetando todas las reglas, pero viene un borracho y te va a matar, así nomás, ¿verdad? Imagínense un creyente borracho. No funciona. Entonces, el que toma un poco o el que no toma nada, para el Señor lo hace. ¿Se entiende ahí? ¿Está claro? Entonces, al explicar yo esto, la convivencia entre hermanos aquí que toman un poco y que no toman nada debe ser buena. Ya no debería haber juzgar, criticar, menospreciar. Ahora, ¿en dónde, hermanos, pecaría la persona que bebe? Un ejemplo, si yo bebo, por ejemplo, en casa, y hay en la heladera un par de botellas, y me visita un hermano que pide entrevista, y él me contó ya de antemano, antes que me visite, que él vino de la borrachera y se convirtió a Cristo, y por ser borracho perdió a su hija, a su familia, y hermano, yo tiro en el basurero las botellas. Va a venir él, no puede ver. Y imagínense, me ve tomando otra vez. ¿Entienden? Un daño muy grande le voy a hacer a su conciencia. Porque él cree, o va a creer que ese alcohol hizo todo el daño en su vida. Y prometió que nunca más iba a tomar nada. Y le iba a exhortar a los hermanos que no tomen. Entonces, hermano, pum, pum, tiro, ya está, ya, agua. No estás pecando, estás siendo prudente. Fíjense el versículo 7. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos. Otra clave, tercero, ¿por qué tenemos que recibir al débil? Versículo 8, al final dice, del Señor somos. Porque del Señor somos.
Amén. Si aquí alguien me dice que le recibió a Cristo en su corazón, es mi hermano. Es mi hermano, punto. Amén, hermano. No tenga vergüenza. Si usted me dice, yo ejercía la prostitución y me convertí, ahora sos mi hermana. Y Dios te ama y vos sos santa y sin mancha. Lo pasado pisado, terminó. Nunca te voy a sacar en cara lo que fuiste en el pasado. Si estabas en la droga hasta ayer y hoy te convertiste al Señor, vos sos mi hermano en Cristo, de igual a igual. De igual a igual. Yo tengo 25 años en el cristianismo, vos tenés un día, somos igualitos, igualitos. Vamos al cielo juntos. Qué tremendo, ¿verdad? Porque el Señor es justo, hermanos. El Señor es justo. Entonces tenemos que tener paciencia. Versículo 9. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Otra pregunta de Pablo, por si la gente todavía está dudando de lo que Pablo enseña. Fíjense lo que dice el versículo 10. Pablo pregunta: ¿por qué juzgas a tu hermano entonces? Si vivimos para el Señor vivimos y si morimos para el Señor morimos. ¿Por qué? ¿Por qué juzgas? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Le está diciendo al judío y le está diciendo al gentil. ¿Quién juzgaba a quién en la iglesia? Los judíos juzgaban a los gentiles y los gentiles menospreciaban a los judíos. Entonces Pablo le tira a los dos las preguntas: ¿por qué tú juzgas y por qué tú menosprecias? Versículo 10. Otro motivo, el cuarto y el último. Pablo les dice: tranquilo nomás, judíos y griegos, tranquilo nomás con el tema de la convivencia, quédense tranquilos. ¿Saben por qué? Versículo 10, porque al final, versículo 10 dice: todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. ¿Qué significa eso, hermano? Lo que hagas, rendiremos cuenta. Vamos a rendir cuenta de nuestra libertad. No para ir a condenación eterna, sino como Dios es un Padre y un juez justo, Él tiene que, hermanos, tiene que hacer un balance de tu vida cristiana. ¿Saben que los creyentes vamos a ser juzgados por Dios? Nosotros vamos a ser juzgados por Dios. Cada uno, hermanos. Cada uno. ¿Desde cuándo? Desde que te convertiste. Y pastor, ¿y lo que hice antes? No, eso ya está en el fondo del mar. Ah, gloria a Dios. Tu pasado pisado en el fondo del mar, Dios ya no se acuerda. Cristo murió por esos pecados y te los perdonó para siempre. Amén. O sea, ya no te culpes. Alguien te apunta con el dedo: vos eras así. Sí, era. Chau. No te tiene que traumar eso. Ahora, lo que hagas desde tu vida cristiana sí va a ser juzgado. Lo que hiciste con tu libertad. Te hizo libre Cristo. Ahora, ¿qué hacemos con nuestra libertad, hermanos? Versículo 11. Isaías profetizó esto, hermanos. Dijo: porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Todos vamos a rendir cuentas delante del Señor. Pero no estoy haciéndote temer para que tengas un temor de ir al infierno. Simplemente vas a encontrarte con tu Padre Celestial y Él te va a evaluar tu vida cristiana, lo que hiciste con la libertad. Y a modo de aclaración, Romanos 6, porque después de predicar siempre, cada vez que predico Romanos 14, a muchos les queda una pequeña duda sobre algo. Romanos 14, sobre el juzgar. ¿Saben que muchos hermanos se agarran del juzgar para decir no me juzgue y hacen lo que quieren, hermano? Y vos le querés hablar, no me juzgues. Romanos 14, no, pero no se refiere a eso. No me juzgues. Entonces se escuda con el no me juzgues para hacer
lo que quiera de su vida. Y no es cierto, nosotros juzgamos también. ¿Qué juzgamos? Los pecados de los hermanos. No al hermano, sus pecados juzgamos. A tu hermano amale, sus obras, sus hechos, juzga. Y si es a mí también, pastor, veo que estás haciendo mal esto. O sea, no me está tratando mal a mí, sino mis acciones, mis actitudes. Eso es bueno, hermano, que alguien te llame la atención, ¿verdad? Tal vez no nos damos cuenta, no vemos. Romanos 6, versículo 12. Para que se entienda desde el 1 y después el 12. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Los que creen mucho en la gracia y la salvación por gracia y se congregan en bíblica gracia, a veces exageramos y nos agarramos de la gracia para pecar como queremos, ¿verdad? No, pues yo estoy en la iglesia de gracia. Todo por gracia. Voy a pecar, Dios me va a perdonar, porque la salvación es por gracia. Entonces vive así. Vive, hermanos. Pero Pablo dice, vamos a perseverar. Ahora que soy libre, voy a correr por ahí, voy a pecar otra vez como antes, porque me salvó Dios por gracia. Versículo 2, fíjense, en ninguna manera, no, en absoluto. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Cristo murió por mí, yo morí a mis viejos, ya no quiero hacer más. ¿Saben cuál es un verdadero cristiano como piensa, hermanos? Soy débil, ya no quiero hacer más. Me cuesta todo, pero no quiero, el deseo, hermanos. Dios ve ese deseo de tu corazón. Yo no quiero más. Me cuesta esta costumbre dejar, me cuesta mi boca, pero no quiero más. Odio cuando digo malas palabras me odio, me molesta. Ese es un cristiano, hermanos, que quiere salir adelante. Versículo 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. No reine. Acuérdense, no reine. Ahora que reine Cristo y su palabra. De modo que lo obedezcáis en sus deseos. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y te quiero alentar en esta mañana, hermanos, a que le ores al Señor en estos días, en estos tiempos, y le presentes tus debilidades. Y también le presentarle al Señor tus inquietudes, tus dudas, y lee la palabra de Dios. Lo que está explícito en la palabra de Dios es una orden. No robarás. Entonces, ni bajo la ley ni bajo la gracia tenés que robar. No robarás. Pero en cuestiones de que como, se come esto, no como aquello, como, mirarlo más por el lado de la salud que por el lado religioso, porque Cristo te hizo libre de eso. Amén. Las fiestas. Los judíos, hermanos, son celosos de sus días festivos, pero también a veces nos pasa a nosotros los evangélicos que Semana Santa agarramos con fervor, pero el resto del año no pasa nada. Eso es como un pecado también, una mala actitud del creyente, ¿verdad? Semana Santa le metemos pila, ayunamos, leemos la Biblia, predicamos todo, y el resto de los días todos son santos. Ora conmigo en esta mañana, hermanos, y dale gracias al Señor por esa libertad que Él te dio. Señor, gracias te damos. Dios